Es un gusto. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Cambio rapidito la versión que tengo para poner el texto en español. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que hayan tenido un día muy bendecido, que hayan estado bien. Gracias por acompañarnos una vez más a estudiar la palabra de Dios. Hoy terminamos el capítulo 12 de Lucas. Vamos a estudiar los últimos 10 versos. Nos toca del verso 49 al 59. Son dos temas los que vamos a estudiar. El día de ayer hablábamos sobre el siervo infiel, qué significaba qué consistía ser mayordomo, qué es lo que significa ser responsable por algo que no nos pertenece y qué tan serio es para el Señor habernos confiado tesoros, dones, cualidades que tenemos nosotros, que Él es el primero y primeramente las puso en nosotros. Y qué tan serio es para el Señor que las utilicemos para darle gloria y honra a Él. Y hablamos también de la urgencia que implica vivir nuestra vida entendiendo que el Señor viene pronto y que puede ser en cualquier momento, dice la palabra de Dios, como un abrir de ojos, como ladrón en la noche. Y el Señor hablaba de que es importante para nosotros velar, estar despiertos, estar alertas y no confiarnos en que el Señor retrasa su venida, decía Pedro, porque la única razón por la que el Señor retrasa su venida es para que más personas como usted y como yo puedan llegar a sus pies y puedan conocerlo y puedan echar mano de la vida eterna, entrar por esa puerta que por el momento está abierta, pero que pronto va a cerrarse. Listo, estamos listos para empezar. Verso 49 al 59, podemos leer dos cada uno si gustan. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y como me angustio hasta que se cumpla. Ya, muy bien. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Como nos reconocéis de este tiempo, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Hasta el 59, el 57 toca. ¿Y por qué no buscáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo, dice el verso 59, de ahí hasta que haya llegado aún la última blanca. Acompáñenme, oramos. Amados, te pedimos esta noche, Padre Celestial, agradeciéndote por este gran privilegio y la gran oportunidad de conocerte, de aprender tu palabra, de reunirnos cada noche en familia buscando tu bendición, buscando tu rostro, buscando, Señor, esa sabiduría
eterna, Padre Celestial, ese pan de vida que solamente tú tienes, Señor, y que hemos encontrado y que no queremos soltar, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que tu Espíritu Santo empiece a obrar, Señor, desde ya en nuestros corazones, empiece a mostrarnos, Señor, qué significa esto para nosotros y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida, Padre. Te pedimos, Señor, tu bendición y tu ayuda, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Perfecto, entonces entramos a la porción del día de hoy. Vamos a cubrir estos 3 temas para avanzar y empezar mañana, Dios, en el capítulo 13. Son temas cortos que podemos juntar en una sola sesión y avanzar. Hablábamos hace unos minutos sobre el contexto en el que venimos y la enseñanza directa anterior que nuestro Señor estaba compartiendo con sus discípulos. Pedro había hecho una pregunta y les preguntaba, ¿es esto para nosotros o es esto para todos? Y el Señor hablaba de que en cierta forma aplica para todos y aún más para aquellos que el Señor ha dado algún tipo de don o algún tipo de privilegio, más que, sobre todo en el cuerpo de su iglesia, más que aquellos a quienes no ha dado una responsabilidad. Y hablábamos lo que significa tener una responsabilidad y estar bajo autoridad y tener autoridad. Implica hasta cierto punto cuidar las cosas que se nos han encomendado aún más que nuestras propias cosas. Y hablábamos de que cuando nosotros lo trasladamos eso a la realidad y vemos ministerios y vemos personas, pastores, líderes religiosos, entre comillas, que llevan una organización, que tienen a cargo una iglesia y de alguna o de otra manera dan un testimonio que deja mucho que desear y no actúan conforme a esta palabra, pudiera ser que no hay ningún tipo de problema, ningún tipo de consecuencia a esto. Sin embargo, el Señor es muy claro que a aquellos a los que se les ha encomendado mucho es de los cuales a Él va a demandar aún más. Y hablábamos sobre la versión literal y la traducción literal de lo que significaba muchos azotes el día de ayer. Muchos azotes, un castigo corporal tremendo. Sin embargo, la versión original decía será cortado en pedazos o cortado en 2. El Señor es enfático hablando sobre aquellos que tienen una responsabilidad y un ministerio de parte de Dios, el cual debe de ser cumplido. Ahora el Señor cambia un poquito el tema y habla sobre algo que está pasando y algo que va a pasar. En general, el Señor habla sobre el pueblo de Israel y habla en general a toda la multitud que le acompaña. Empieza en el verso 49, dice el subtema según Reina Valera, Jesús causa de división. Verso 49 dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. ¿A qué piensan ustedes o a qué probablemente se refiere el Señor al hablar de que ha venido a echar o a prender fuego en la tierra? Nosotros pues a lo largo de la historia bíblica sabemos que el fuego tiene varios significados. El primero es el de juicio. El Señor utiliza el fuego como un lugar de castigo, como un lugar de tormento, para castigar, para traer juicio a la tierra a lo largo de la historia bíblica. También el fuego es un sinónimo o es una imagen que se utiliza más adelante en la palabra de Dios cuando se refiere al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es manifestado en Pentecostés, se presenta a ellos como de fuego. Ahora el Señor y Juan el Bautista hablaba de un bautismo que el Señor iba a dar a sus discípulos que venía en Espíritu Santo y fuego. Entonces el fuego tiene algunos significados. Basado en el contexto que nosotros vemos, pudiera ser que el Señor se refiere en este caso al juicio. Y dice que vino a echar fuego en la tierra y que ese fuego ya ha empezado. ¿En qué forma está ese fuego en ese momento cuando él está hablando al pueblo de Israel? Y
y está anunciando estas cosas y está aclarando, mejor dicho, estas cosas. ¿De qué manera es que este fuego, este juicio que el Señor Jesús ha venido a traer a la tierra ha empezado ya? Echar fuego quiere decir que viene con amor, a demostrar con amor todo lo que va a hacer, sea lo que usted dice, la posibilidad de el Espíritu Santo o el Evangelio. Claro, y eso es para los que se salvan, ¿no? De hecho, Claro. Pablo utiliza un verso así, habla de olor, que se ha levantado aroma, y dice aroma de salvación. Y esta es una paráfrasis, aroma de salvación a los que se salvan, que es el Evangelio y la vida eterna y el poder del Espíritu Santo, y aroma de muerte a los que se pierden, ¿no? Y También, ajá. también mira, Josué, ¿Tienes algunos? ¿Sí? Acordate que nosotros somos barro, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser una de las mejores vasijas que va a salir de todo, ¿verdad? Entonces, para que sea una vasija como el Señor quiere que seamos, que el lodo, como es moldeado, ¿verdad? Por el, ¿cómo se llama? El que, ajá, como el que moldea el Alfarero. El alfarero. Entonces, a veces llega ya a su nivel de forma, pero al alfarero el barro se le vuelve a caer, ¿verdad? Y después de que ya lo ha formado, lo tiene que meter a un fuego fuerte para que esa vasija salga lista, ¿verdad? Y esté ya probada por todo para que pueda resistir lo que venga después en su uso. Entonces, cuando Jesús habla de que nosotros, el fuego ya está listo, ¿verdad? Es que nosotros vamos a ser sometidos a ese fuego para poder ser las vasijas que Dios quiere que seamos y poder ser usadas. Y eso implica una serie de cuestiones ahí en Malaquía, ¿verdad? Lo que nos dice Malaquía 3:2 dice que, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, ¿verdad? Y eso lo decían los profetas: Señor, límpiame con hisopo, ¿verdad? Porque la tierra tiene que estar sometida. Y fíjate que yo estaba pensando en el COVID, fíjate que el COVID, si la gente no ha entendido, el COVID ha permitido que la gente esté sacando lo mejor de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y poder estar revisando nuestra forma de ser, cómo hemos sido, y poder cambiar, ¿verdad? Si el que no logra crecer quizás con esta prueba que estamos, y el Señor a saber qué va a hacer, ¿verdad? Así es que cuando dice fuego vine a echar en la tierra, y que quiero si ya hay, y que dice, ¿y qué? ¿Y qué quiero si ya ha encendido? Y eso es verdad, ¿verdad? Porque Él ha venido a probarnos, porque Él quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad. No sé si me equivoco en el... No, tiene sentido. Ahora, lo que le voy a dar yo es forma con el contexto con el que estamos hablando. Esta palabra se le está diciendo al pueblo de Israel, ¿no? Hagamos cuenta que tenemos un cohete o una bomba, y esa bomba está a punto de explotar y la mecha es larga. Para que esa mecha llegue hasta donde está la bomba, qué sé yo, la mecha se va a tardar 30 minutos, 1 hora, 5 días, 20 días, 1 año, lo que sea que se vaya a tardar. Una vez, o más o menos como el concepto de una bomba de tiempo, como en las películas. Una vez la bomba está puesta, esa bomba va a explotar.
Tarde o temprano va a explotar cuando llegue su tiempo. Y eso Sí. es básicamente lo que el Señor se refiere a este mensaje que les está dando a ellos. Y es el mensaje que el Señor les dio desde un principio. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Juan el Bautista decía, sed salvos ¿de qué? De la ira venidera, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, es decir, hay una ira venidera en general para el mundo y en este caso para el grupo de personas, para esta generación adúltera, hay una ira venidera específica que está a punto de pasar. Y el Señor dice de entrada que ha venido a echar fuego en la tierra y que ese fuego ya está prendido. Es decir, el tiempo está corriendo. El reloj está haciendo tic-toc. Sí. Ya lo descendí. No. Día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, el reloj está avanzando. ¿Está avanzando hacia qué? Lo encendió de nuevo. Que lo puso. Veamos el verso 50. Dice el verso 50, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿A qué se refiere el Señor con el bautismo? Él fue bautizado por Juan. Y en ese bautismo, como paloma sobre él, posó sobre él y dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿A qué bautismo se refería él? Y es un bautismo que no es un bautismo placentero. Es un bautismo que le causaba al Señor angustia, que le causaba Por el sufrimiento que le venía. dolor. Que le iba a pasar por fuego. Es que esa prueba de Dios, ¿verdad, Josué? Él iba a pasar por fuego. Por un sufrimiento bien difícil. Por el sufrimiento más grande que se ha pasado en la historia del universo iba a pasar él. Y él lo sabía de antemano. Sabía que había venido a eso. Ahora, si usted va a saber que le va a pasar una calamidad, ¿hace que la calamidad sea más suave? No, ¿verdad? No. Si usted sabe que va a tener una enfermedad, un dolor, solo el hecho de saber que va a pasar, ¿le da a usted algún tipo de resistencia contra eso? No, por el contrario. Dice el Señor está haciendo referencia a su futura muerte y crucifixión, a su sacrificio. Y dice, tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Y en ese bautismo él estaba listo para salvar a la humanidad, a todos los que creyeran en él. Al mismo tiempo, los que no creyeran en él iban a ser condenados. Y esa condenación estaba a las puertas. La mecha ya estaba prendida. La bomba de tiempo ya estaba puesta. Y solo era cuestión de tiempo para que se cumpliera. Es decir, el Señor les estaba diciendo a esta generación, despierten, despierten, reaccionen. Yo pienso que de paso también se refiere a que ha llegado el momento de que el hombre es emplazado, no sé si se entiende el término, confrontado y sentado ante Jesús a tomar una decisión. Correcto. Y no hay medias tintas. Correcto. Ahí o decide por sí o decide por no. O rechaza, correcto. Nomás en referencia a lo que usted dice, tengo yo notas que escribí temprano. Hay que tomar una decisión por Cristo. El rey en la a tierra eso se refiere. Llegó y unos lo harán. Conmocionó al mundo entero. Y está diciendo que unos lo harán y otros no. El fuego está echado en la tierra. Llegar a enfrentarse con la muerte. Y los que mueren tienen, o sea, Dios les permite la resurrección. Claro, a todo aquel que cree, dice, salvación a todo aquel que cree, ¿no? Y el que no cree, dice Juan, ya ha sido condenado.
Entonces vamos a ver rapidito. Hay las notas que tenía para revisar con lo que mi papi comparte. Dice, hay que tomar una decisión por Cristo. El reino de Dios en la tierra llegó y conmocionó al mundo entero y cambió el curso de la historia conocida. Tanto así que nuestro calendario empieza, ¿verdad? Con el hecho histórico del Señor Jesucristo. Este reino está aquí y ahora y demanda una decisión. No hay otra opción. No puedes mantenerte en la banca. O lo rechazan o lo aceptan. Y si lo aceptan, qué bueno, pero si lo rechazan, el pecado, dijo en Génesis, el pecado está a las puertas. Y más abajo dice que es tan evidente y lo compara con acontecimientos físicos. Y es tan evidente y muchos no lo vemos. Vamos a ver la parte del 51. Sí, y nomás para tocar rapidito el 50, es el bautismo del Señor por el que tiene que pasar, entregar su vida, pagar con cruz, ser flagelado, ser básicamente destruido físicamente para poder unificar al mundo con Dios. Pero el hecho de saber lo que va a pasar no lo hace bajo ninguna circunstancia un evento más fácil y más digerible, por el contrario. No, al contrario. Por el contrario, correcto. Por eso es que la copa es la copa amarga. Por eso es que el Señor en su oración le dice, cuando siente el peso de lo que viene encima de él, le dice al Señor, si puedes, haz que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Obediente hasta el final, para poder rescatarnos y para poder darnos la oportunidad. Ahora dice el verso 51. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Revisemos eso mientras busco unas referencias que tengo de algunos versos que aplican para lo que estamos estudiando. ¿De qué manera el Señor causa disensión en el mundo? ¿De qué manera el fuego está prendido y el Señor causa disensión en el mundo? En especial, ¿cómo causa disensión? Podemos empezarlo así. Podemos empezarlo, ¿cómo causa disensión en la cultura y en el momento histórico en el que el Señor estaba ahí? Y cómo causa disensión hoy en día y cómo causa disensión hoy en nuestras vidas. Mientras yo busco unas notas, otros versos que tengo por aquí apuntados. Oh, le conecto. Referente al bautizo, Marcos 10:38, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Hablando sobre el bautismo que angustiaba al Señor, el cual estaba a punto de experimentar y vivir en carne propia, ¿no? Ahora, la disensión viene a causar separación. Vamos a verlo desde el contexto de tomar una decisión por Cristo. Cuando uno toma una decisión de recibir o aceptar al Señor o de rechazarle,
Esa decisión es la decisión más importante que debemos tomar en nuestra vida y tiene consecuencias eternas. Ahora, los que se deciden por aceptar al Señor, ¿aceptar qué? Aceptar el sacrificio que Él vino a hacer al morir por los pecados del mundo, al aceptarle como Señor de sus vidas y no ser ellos más señores y dueños de sus propias vidas, sino el Señor ser dueño de su vida porque la ha comprado por precio de sangre. El que decide esto, inmediatamente, eso tiene una implicación en su vida. Eso tiene una implicación, ¿cómo podemos decir? Tangible en su vida y en las relaciones con las que tiene. Veámoslo en el contexto de los judíos de esa época. El que decidió al Señor Jesús, Señor, y creer que Jesús era Dios, ¿cuál era la consecuencia inmediata? Lo crucificaban, lo mataban. No necesariamente tanto así. O sea, sí, los apóstoles sí fueron apedreados algunas veces, pero la decisión inmediata era que era excomulgado de la sinagoga. Inmediatamente confesaba que Jesús era el Mesías y era Dios, automáticamente rechazado por la sinagoga. Ahora, ¿qué implica esto directamente? Que una persona que se convertía al Señor, si su papá no se convertía al Señor, el papá mismo lo echaba contra la religión, contra la sinagoga, y decía, él se ha convertido, él es uno de ellos. La esposa decía, él se ha convertido al Señor, él cree en Jesús, es uno de ellos. El hermano, la mamá, la nuera. Es el Señor que ha venido a causar, no ha venido a causar paz en el mundo, sino disensión. ¿Por qué? Porque hay dos grupos. Hay un grupo en el Señor y lo ha puesto como Señor y Salvador de sus vidas y trata de vivir haciendo la voluntad del Señor. Y hay otro grupo de personas que no creen en el Señor y tratan de vivir su vida conforme a su propia manera de vivir. Y sabemos que atrás de eso se encuentra Satanás, el príncipe de este mundo. Entonces esos dos grupos no pueden coexistir. Tanto así que llega un momento, si la persona pues ha verdaderamente entregado su vida al Señor, empieza a hacer las cosas de otra manera, empieza a pensar de otra manera, empieza a vivir de otra manera, y eso ya no es compatible con los demás. Entonces, si ustedes han creído verdaderamente en el Señor, pueden esperar disensión, pueden esperar recibir un rechazo, pueden esperar, si es que ustedes han creído verdaderamente, que algunas de las relaciones que ustedes tenían no van a ser las mismas o probablemente ya no van a poder continuar. No porque ustedes no quieran, sino porque su nueva fe, su nueva manera de vivir no es compatible con la fe y con la manera de vivir de los demás y del mundo. Tanto así, yo me recuerdo que una vez un muchacho dio testimonio de que su papá le dijo, como ya te convertiste al evangelio y ya sos evangélico, ya no podés vivir en esta casa, agarra tus cosas y te vas. Y me recuerdo que dio testimonio de que se había tenido que ir de su casa porque el papá no lo quería ahí. Bienaventurado, dice el Señor, ¿verdad? El que dejare padre y madre por causa de mi nombre, ¿no? Y hay otro verso de que Él es padre para nosotros, y Él es madre, y Él es todo para nosotros, cuando tenemos que llegar a esta determinación. Este verso lo vamos a usar más adelante en pantalla. Primera de Crónicas 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Los hijos de Isaacar estaban pendientes de las señales del clima. Y esta generación sabía leer el clima, pero no sabía leer y ver las cosas que estaban pasando. Ya lo vamos a ver eso más adelante. Ok, ahora entendemos en qué contexto aplica cuando alguien es judío y dice, me convertí al cristianismo
Jesús es Señor. Inmediatamente en su familia judía, él ya no puede ser parte de las reuniones judías, ya no puede acercarse a la sinagoga. Es lo mismo, exactamente lo mismo, si una persona viene de un contexto musulmán. Exactamente lo mismo. Si una persona es musulmana y se convierte al evangelio, aún sus mismos padres, sus mismos hermanos le pueden echar a la ley para que lo maten. Así de sencillo. Este es el tipo de división que Dios ha puesto en la tierra y la mecha ya está prendida. Vamos a ver esta cita rapidito. No es este. Tengo otro de Miqueas. Lo voy a buscar. Habla sobre la división entre hijos y padres, hijas y madres, y todas esas cosas que el Señor está hablando en este momento, en este grupo. Ya lo vamos a buscar. Ahora volviendo al contexto. Miqueas 7:6. Ese, casi le atino. Dámelo, papi. Lo tiene por ahí. Lo tiene por ahí, Miqueas 7:6. Porque el hijo, en la Biblia de las Américas, porque el hijo trata al padre con desdén, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Es decir, cuando uno cree verdaderamente en el Señor, puede esperar que haya disensión, aún en su misma casa, aún con su pareja, aún con sus familiares, con personas con las que usted ha compartido hasta lo más íntimo. Hay separación cuando uno ha verdaderamente entregado su vida al Señor. Ahora, si no hay separación, si no hay una división, si no hay un efecto de división o de disensión en su vida, todo sigue igual, aún las cosas marchan mejor que nunca, con las mismas amistades, los mismos amigos, los mismos familiares, las cosas están perfectas como si nada hubiera pasado. Ojo, ¿qué significa eso? Leemos el 52 y el 53 que van de la mano, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Aún en las maneras de tomar una decisión entre parejas, de decir, yo pienso que esto es lo mejor, porque yo en esto, porque el Señor dice que debemos hacerlo así. Aún en esos detalles va a haber una división. Porque ya nosotros ya no pensamos de la misma manera, ya no somos nosotros, ya nosotros estamos poniendo al Señor primero en nuestra vida, en lo que hacemos. Y de esa manera vivimos, porque eso significa que el Señor sea Señor en nuestra vida. Si decimos que seguimos al Señor, pero nosotros seguimos dirigiendo nuestra propia vida a nuestra manera, no le seguimos de veras. Y ese sería el caso de alguien que no experimenta, pero ni un poquito de división en su vida, en su casa. Por el contrario, las cosas siguen bien. Siguen como si no hubiera pasado nada. Puede ser que no se haya conocido al Señor todavía. Los primeros cristianos verdaderamente entregaban absolutamente todo por seguir al Señor. En el momento en que decidían que Cristo era el Mesías, eran expulsados de las sinagogas, eran odiados por sus familias, eran entregados a ser golpeados y asesinados. Lo mismo las personas hoy en día que se entregan al Señor en países donde hay comunismo, como en Corea, como en China, como en Vietnam, donde el evangelio no se puede predicar. Por la misericordia y el poder de Dios, eso no es demandado de nosotros.
Y a eso se refiere al Señor, al haber prendido fuego que ya está encendido. Y ahora esta generación significa que el tiempo está contando, los minutos, los segundos están yendo. Y ellos ya no reaccionan. Vamos a ver la segunda parte. Verso 54. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Decía también a la multitud. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. ¿Qué señales tenemos nosotros para distinguir el clima? ¿Cómo sabemos qué tipo de clima vamos a tener? Hoy en día podemos saber cuándo va a llover, podemos saber si va a ser soleado, podemos saber si va a ser viento, aún podemos saber si va a haber polen. La mascarilla para que no nos dé una alergia. Imagínense, todas esas cosas podemos saber con anticipación. En esos tiempos parece ser que no tenía los mismos sistemas avanzados de meteorología que nosotros, pero por mucho tiempo es bastante fácil. Si uno ve que hay una nube que está por allá, se piensa que va a llover. Se sabe que eventualmente va a venir para acá, ¿no? Donde uno está. Sí. Y yo recuerdo que tenía un compañero en la escuela que había aprendido una técnica para saber la hora. Y sin reloj, sacaba su mano y ponía un dedo y miraba la sombra y según se ponía en una dirección y miraba la sombra y según la sombra decía, estamos a tales horas. Entonces, ese tipo de sabiduría era común. Recordemos que la mayoría de estas personas se ganaban la vida haciendo agricultura, ¿no? Y de hecho, la agricultura, a lo largo de la historia de la humanidad, la agricultura y ganadería, ha sido el referente por el cual el ser humano ha crecido y se ha desarrollado. ¿Qué es importante para el que cultiva? ¿De qué depende en gran parte el éxito de la persona que cultiva? De la lluvia, los agricultores son expertos en saber cómo va a ser el tiempo. Correcto, depende de la lluvia y del clima, sobre todo en una región como ese tipo de región árida, donde probablemente habían sequías. Por ejemplo, aquí si está oscuro por el volcán, cae la tormenta aquí. Sobre nosotros. Y no necesitas ir al Google a preguntar cómo va a estar el clima para saberlo. Basta con ver la ventana y saber que va a llover. Sí, que va a llover. El Señor utiliza ese ejemplo para referirse a una realidad espiritual para esta generación. Para esta generación para la cual la mecha del fuego ya está prendido, ya está ardiendo. Dice la segunda parte. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Verso 55. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Entonces la nube, el cielo oscuro, el viento, el calor del sol, todas esas señales que nos permiten a nosotros saber en qué tiempo estamos y de qué manera más o menos va a transcurrir nuestro día. No era diferente para estos hombres. Estos hombres tenían la habilidad de poder discernir qué tipo de clima les esperaba. Ahora, ¿qué señales había mostrado el Señor a este pueblo para que entendieran en qué momento espiritual, en qué época estaban ellos viviendo? ¿Qué había hecho el Señor en medio de ellos? Decía que era tan evidente con tantos milagros que hizo y con todas las señales que los profetas habían dado. Listo. Señales proféticas. Isaías, ¿no? Ya hemos hablado bastante de Isaías 53 que declara toda la vida del Señor. Hay otra señal profética contundente en Daniel 9.
Vamos a revisarla rapidito. Daniel 9, 25 y 26. Yo se las consigo por acá. Buscar. Israel dice que reconoce a su Salvador. Daniel 9, 25, 26. Faltaron las... Ahí. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¡Ay, Dios mío! El Señor les había, eso ya estaba escrito, todo lo que iba a pasar, ya estaba escrito, ya estaba el fuego prendido. Y estos hombres tenían esas profecías ahí a la mano, sabían distinguir el clima y tenían las palabras, pero no las sabían distinguir. Veamos al otro grupo. Vimos otro grupo que era el grupo de los hijos de... Dicen que Lo vimos ahorita en Crónicas, los hijos de Isaacar. ¿Qué era la diferencia de los hijos de Isaacar? Los hijos de Isaacar en Crónicas, ellos sabían distinguir el tiempo. Podían distinguir el tiempo en el que estaban viviendo y podían distinguir las señales. Y viendo esas señales y pudiendo distinguir el tiempo, sabían que era importante hacer. Vuelvo rapidito al 56. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Después de todos los milagros, señales, profecías, no podían distinguir el tiempo y la oportunidad que el Señor les estaba dando de ser salvos de la vida venidera, de que el reino de Dios se había acercado a ellos con poder para que pudieran ser salvos. ¿Qué señales tenemos nosotros hoy en día? El tiempo que estamos viviendo. Las infecciones, ese virus, las, ¿cómo se llama? Que hay las catástrofes que está por otros países, incendios, ¿cómo se llama? Es inundaciones, todo eso. Son señales, me parece. Señales. Son señales del fin, señales del tiempo de Dios, ¿verdad? Señales del tiempo, de la redención de esta tierra, que dice la palabra de Dios, que gime a una clamando la venida del Señor. Y que estamos en camino a la justicia de Dios. Y basado en esas señales, ¿es tiempo de qué? Es tiempo de relajarnos. Nunca lo hubiera entendido. De convertir. Correcto, correcto. Nunca lo hubiera entendido si lo leo en otro momento, de que nuestro adversario, según lo que vamos leyendo, es Jesucristo. Y con él tenemos que arreglarnos antes de que nos lleve ante el magistrado y ante el juez, y nos llegue al alguacil y todo lo que dice el 58. Sí. No, y este mensaje, como digo, hasta el día de hoy, la puerta sigue abierta. Estamos en la época de la gracia. El Señor sigue
llamando a la puerta. Dice Pedro que no viene porque quiere que todos se salven. Y al mismo tiempo, hay un momento en que esa puerta se cerrará. Y ahí es donde aplica esta parte. Ahora, específicamente a quienes se los está diciendo, su puerta se cerró en el año 60 AD, 60 después de Cristo, cuando el emperador Tito vino y destruyó por completo Israel y su templo, del cual solo ha quedado el muro de los lamentos, y hasta ahorita no se puede levantar ese templo 2000 años después. Ya hemos hablado de que el juicio de Dios cuando llega es irreversible. Y es lo más terrible y lo más horrible que uno puede llegar a imaginarse. Ahora, la siguiente imagen, eso es una imagen financiera, ¿eh? El Señor utiliza muchas imágenes financieras para enseñarnos. Y me da chiste porque uno piensa, no, el dinero no es lo importante. Y curiosamente, no es lo importante, no es lo más importante, pero el Señor utiliza el dinero como una imagen para poder avanzar. En este caso habla sobre las deudas y sobre deberle a alguien, y utiliza eso para mostrar una realidad espiritual. Eso significa adversario, acreedor. Acreedor, definitivamente acreedor. Es una cuestión de, como decía mi abuelito, por deudas no hay cárcel. Pero parece ser que en el Antiguo Testamento sí había cárcel por deudas. Tanto así que la persona que no podía pagar una deuda tenía que venderse como esclavo al acreedor, y si no se vendía como esclavo, lo metían en la cárcel. Y era preferible que lo entregaran en la cárcel y se muriera en la cárcel, pero que no disfrutara la libertad por ser incumplidor en una deuda. Así de serio era ese entonces. Hoy en día ya tenemos bancarrota, ¿no? Y tanta cosa para librarnos. En ese entonces, no. Porque la deuda ya la pagó. Claro, y aún así la deuda ya está pagada. Ahora, que no quieren solventar, que no se quiere solventar ese asunto con Dios, es distinto. Y es lo que vamos a ver ahorita. Las cosas que estamos estudiando están interrelacionadas, son temas distintos, pero que al final se interrelacionan de una manera muy, muy bonita. Vamos a ver rapidito el verso 57. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿A qué se refiere el Señor con juzgar lo que es justo? Vosotros mismos. Básicamente el Señor les está... decir que ellos reconozcan y traten de arreglar buenamente. Que reaccionen, correcto. Que reaccionen y que vean lo que está pasando alrededor de ellos. Que reaccionen y que vean lo que está pasando. Y que puedan llegar a ser racionales, ¿verdad? Que puedan llegar a entender lo que pasa, por lo menos en ese momento, lo que estaba pasando con profecía y con milagros. Y era imperativo tomar una decisión por Cristo. Vamos a ver la parte del 58. Dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Parece ser que en esos tiempos, cuando había un pleito, una disputa legal por una deuda o un incumplimiento de contrato, tanto el acreedor como el prestatario van juntos, ¿no? El deudor van juntos delante del juez. Y dice el Señor que si van de camino a hacer ese pleito, que el deudor, en vez de llegar a esas últimas consecuencias, se arregle antes de llegar al juez.
que se ponga de acuerdo antes de tener que pasar por el juicio, porque no vaya a ser que juzguen en su contra. Y si juzgan en su contra, le hacen culpable. Y en un juicio, cuando se determina culpable, hay una sentencia. Sentencia. Ahora, en la actualidad, en los pleitos legales, muchas de las cosas se arreglan, no por debajo de la mesa, porque es algo legal, pero se arreglan en salas privadas, antes de llegar a juicio. Sobre todo cuando hay una demanda, un pleito legal, cuando hay un juicio, sobre todo entre un empleado y una compañía, y la compañía sabe que lleva las de perder, se reúne y antes de llegar a los juzgados y para evitar el pleito legal y para evitar la mala reputación, en una sala cerrada ofrecen pagar lo que se adeuda y más a cambio de un contrato de no divulgación, ¿verdad? Eso se arregla antes. Y a esto se refiere el Señor. Y esa deuda y el acreedor es el Señor y el juez es Dios. Y esto que tenemos es una deuda que por lo menos ellos la tenían pendiente todavía. Y era el momento todavía, era el momento para esa generación, era el momento de ponerse a cuentas con el acreedor todavía, antes de llegar al juicio. Porque después del juicio no hay nada más que hacer. Veamos rapidito el 59, ya para ir cerrando. ¿Cuál es el resultado de ser hallado culpable? Dice el verso 59, te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última. Blanca. La blanca era 1/5 de un centavo. Que ni un de un centavo le iba a ser perdonado a la persona que fuera hallada culpable de deuda y no arreglado con su adversario antes de llegar al juez. Ni 1/5 de centavo, hasta el último centavo. En otras palabras, lo iban a agarrar como en las caricaturas, se le iban a dar vuelta y le iban a sacudir hasta que cayera la última monedita que tenía guardada en sus bolsillos, ¿verdad? Ahora, revisemos algo rapidito. Esta parte, en la escuela de divinidad de la Iglesia Católica se utiliza como una referencia al purgatorio. Como decir, después de morir, si hay alguna deuda todavía, le van a poner en esa región de espera a que siga penando, a que siga pagando, y cuando ya termine de pagar, ahí es que ya le dan la libertad, ¿no? Eso es según la Escuela de Divinidad Católica, donde se cree que hay un purgatorio. Sin embargo, el Señor no hace ninguna absoluta referencia en la palabra de que haya más tiempo para arrepentirse que el tiempo que ya nos ha dado el Señor para arrepentirnos, que es en esta vida. Por ejemplo, Pablo habla de estar fuera del cuerpo y estar presente al Señor, y dice que quisiera él estar ausente en el cuerpo y de inmediato presente al Señor. Ahora el Señor habla bueno, Juan hablaba de que el que cree es salvo y el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Ya no, ¿qué tiempo va a haber de creer después de muertos, no? ¿Qué tiempo va a haber de arreglar después de fallecer? Ya no hay más tiempo. Ya se ha llegado delante del juez. Ese es el momento de estar delante del juez. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo nos ponemos nosotros a cuentas con Dios? ¿Cómo una persona
puede arreglar con el adversario, con el acreedor, antes de llegar, pues. Disculpándose. Pidiendo perdón, ¿verdad? Pidiendo misericordia. Por cierto, esa es una cuenta que ninguno de nosotros la podemos pagar. Y es tan cierto eso que no podemos pagar nuestra propia cuenta, que aunque pudiéramos pagarla hoy, nuestra deuda el día de mañana va a ser más alta. Porque seguimos faltando a la voluntad de Dios día a día, día a día, a día. No pasa un día sin que ninguno de nosotros falte a la voluntad de Dios. Y la deuda sigue creciendo, pero esa deuda, dice la palabra de Dios, que si hemos creído en Jesús, ha sido pagada por nosotros una vez y para siempre. Entonces, así es como nos ponemos a cuentas con Dios, entregándole nuestra vida. Y esto es lo que esta generación no hizo. Bueno, no, y algunos no. Unos sí, otros no. Listo. Lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Acompáñame, vamos a orar. Vamos, Señor, venimos esta noche, Padre, agradeciéndote, Señor, porque te revelas a nosotros, Señor, y nos instruyes, Padre Celestial. Nos das, Señor, palabras de sabiduría, palabras, Señor, de vida eterna, que podemos, Señor, aplicar para nuestra vida, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido a nosotros conocer los tiempos, Señor, y actuar, Señor, conforme a lo que vemos, Señor, conforme a las señales, conforme a las cosas que ocurren, Señor, en este mundo. Nos has permitido, Señor, alcanzarte, Señor, aún en buen tiempo. Nos has permitido llegar, Señor, a tu puerta. Mejor dicho, tú has venido a nuestra puerta y has llamado, mientras la puerta, Señor, sigue abierta. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, ser parte de tu redil, Padre. Oh, ayúdanos, Señor, a seguir en tu camino, a seguir aprendiendo, a seguirte conociendo cada día más. Señor, a poder vivir tu palabra y a poder ponerla en práctica, Señor. Padre Celestial, si alguno de mis hermanos ya ha experimentado o está experimentando alguna división, alguna disensión en su propio hogar, Señor, que sepa, Señor, que es doblemente bendecido por el Señor. Que sepa que el Señor ya tenía todo eso en mente en el momento que vino. Y es algo tan trascendental para el ser humano que automáticamente separa y pone una línea entre los que creen y los que no creen. Y es tan severa que no se puede, es casi imposible vivirla sin que exista un antes y un después. Y si no hay un antes y un después, puede ser que no se esté viviendo y nos estemos engañando nosotros mismos. Padre eterno, te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que otras personas que creen en ti, otros seguidores tuyos, otros discípulos, Señor, tienen que pagar con sus vidas, son echados de sus casas, son rechazados por sus padres. Como mi abuelita, Señor, sus parejas les dan el divorcio y la espalda, solamente por el simple hecho de creer en ti, Señor. Sabemos que tú miras eso, Señor, y lo tienes en cuenta, Padre. Y tú, Señor, vas a recompensar grandemente, Señor, a aquellos, Señor, que hemos experimentado ese tipo de disensión, ese tipo de división en nuestra vida. Oh, Señor, te suplico, Señor, que en este momento, Padre, mande su consuelo, Señor, a alguno de nosotros, Señor, que se sienta herido, Señor, por ser rechazado, por creer en ti, Señor. Que haya perdido amistad con un familiar, haya perdido un amigo, haya tenido un pleito con su pareja, con su hijo, con su hermano. Señor, manda tu consuelo, Señor, en nuestra vida, Padre. Sabiendo, Señor, que eso es una señal de que hemos verdaderamente creído en ti, Señor. Padre, nos quedamos en tus manos, te agradecemos la oportunidad de aprender. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo y te quedes con nosotros, Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Amén.